En esta ocasión les contaré el cuento que te come el tigre, capítulo 5, el edificio. No te malogres la cabeza, Jorge. Decía la prima Berta, mientras observaba los geranios de la cocina y le daba de comer a mi hermano Samuel, el más pequeño de la casa. Mamá se hallaba encerrada en su cuarto desde la semana pasada. Invadida por el rencor, había clausurado la puerta echándose llave por dentro, indiferente y ajena a la realidad. Papá, recuerdo que se paseaba en la sala, la caminada mansa, el gesto impávido y las mismas características de cuando se hallaba preocupado. Desde hace días que estaba así. Ahora lo veo sentado en su sillón, los ojos abstractos, reclinada la cabeza, quizás con la imagen fija en la familia Arias, pensando tal vez, en los gritos irritados de los vecinos. Después el local del comité comunal, el centro de la ciudad. Realmente, el malestar se había instalado en la casa. Pero fue mamá quien resolvió mejor las cosas, tenía el coraje metido hasta por los huesos. Con su temperamento perseverante decidió llevar el malestar sin precipitaciones. Ese día, compramos desodorante de ambiente e insecticida. Y toda la mañana estuvimos limpiando la casa, sin embargo, ese olor no se lograba evitar. El mal olor en realidad no estaba en casa, ni siquiera en la vecina. Nos mirábamos en los pasadizos, en el patio, o en el bar 45 y guardábamos silencio, haciendo un gesto discreto, para protegernos de ese tan complicado y difícil olor. Aparentemente, tenía la fuerza del azufre hervido, y se prolongaba todo el día. Los niños y las mujeres caminaban como atontados suspirando, llorando, mirándose a los ojos como si nunca se hubieran visto, la gente se habituó a vivir con ese olor. Ante estas alternancias algunos vecinos empezaron a sospechar que era un olor controlable y voluntario, como si alguien lo estuviera manejando desde atrás, y estas personas no podían ser otros que los Arias. Se decía que esta familia incitaba al odio y el rencor y esto era completamente cierto. El padre, la madre y los hijos, manejaban una insolencia en los rostros, una mirada turbia y un sello familiar desdeñoso y provocador. Con el prestigio de sus apellidos, se sentían orgullosos de ser apristas y organizaban sus amistades con un estricto criterio de selección. De manera que, cuando algunos vecinos hartos y cansados de tan desagradable olor fueron a reclamarle en el segundo piso, Arias, había respondido con una rara sensibilidad. ¡No jodan, hombres! Al señor Arias, lo recuerdo bien, se le veía cómodamente instalado en la vida, con su 1,80 m de estatura y su descomunal cuello amplio y grande como una chimenea. A los costados le caían un par de brazos como serpientes y su cara ovillada, en la frente sobresalía una calva rosada y lustrosa. Caminaba, sin observar a nadie y sin preocuparse del rumbo de sus pies. A veces sacaba la cabeza por el balcón del segundo piso y dirigía sus ojos al espectáculo de la gente y con mayor displicencia del mundo, extendía la mano para ver si estaba lloviendo. Había en cada uno de ellos, detrás de las sonrisas frías que a veces solían exhibirlo por debajo del gesto indiferente, que incluso hasta los perros y los niños se apartaban con solo verlo cruzar. Y esto desde el primer momento que llegaron, hacía como un año atrás. Ese día estábamos parados en la puerta principal del edificio, los vecinos en las ventanas, mirando con los ojos bien abiertos en los corredores, el lento paso de los muebles, el ropero de ancho vientre, las camas, las mesas y las sillas. Tal vez, la presencia fría de los objetos desde este instante preparó el malestar, pero más tarde, cuando se pudo identificar a los nuevos inquilinos, y vieron desfilar a la familia íntegra con método sosegado al caminar, ya nadie dudó un solo instante, lo incorregible estaba en el aire. Y más aún porque esta familia, a los 2 días de instalados dio una fiesta a todo volumen, en donde ninguno de los vecinos fue invitado. ¿Acaso era el desafío de la familia Arias? ¿Qué significaba el hecho de que el señor Arias, cuando era observado por todo el mundo, sacaba un fajo de billetes nuevos y los contaba detenidamente, silbando la marcha del río Kwai? Son gentes malditas. Habrá que tapar la puerta con cemento para ver si mueren los condenados. Decían en el patio. Se comentaba en el pasillo del tercer piso, los domingos por la tarde cuando sacaban las sillas a la puerta y se ponían a conversar sobre los acontecimientos de la ciudad. Por aquella época se vivía un clima de intranquilidad y la gente andaba desconcertada.
Todavía la familia Arias no se había convertido en problema de todo el edificio. Los hechos eran inciertos. Los periódicos informaban de luchas partidarias en las provincias. El número de heridos era elevado. Se hacían manifestaciones en las calles. Los comerciantes cerraban su puerta. Se quemaban carros. La radio estaba controlada. El servicio de ómnibus quedaba paralizado. Nosotros en el edificio comentábamos las noticias a media voz. Los vecinos se reunían en el patio y seguían con atención las luchas, atemorizándose cuando veían pasar los carros rompe manifestaciones. Las madres salían en busca de sus hijos desde mucho antes del toque de queda, excepto la familia Arias que en ese instante salía a pasear con la solvencia que los caracterizaba, no le tenían miedo a nada. Incluso la señora Arias andaba incitando a la gente con su voz altanera. Somos apristas y qué, tenemos harta plata y podemos hacer lo que queremos. Luego bajaba las escaleras vestida con su enorme traje negro y se paseaba a lo largo y ancho del patio, jalando un perrito chihuahua con toda la simpleza del mundo, ajena completamente a los acontecimientos y se dirigía a las calles con su porte reposado. Tendría unos 50 años más o menos y una piel agrietada. Son unos perros. Ahora cuando ven a los niños jugando en el patio, esos Arias se colocan en el balcón del segundo piso y arrojan monedas para solamente ver a los chicos revolcarse en el polvo. Decía mamá, alzando las manos moviéndose con violencia en el comedor para describir el incidente a papá que a esa hora las 3 de la tarde llegaba cansado del trabajo. Mi padre con los ojos abiertos miraba las cosas con su filosofía anónima y su cara de espectador natural, distanciado de mamá, la cocina, la casa y los problemas del edificio. Fue papá quien después de pasear por el centro de la ciudad para ver el nuevo gobierno, un domingo por la noche, intentó convencerme para que dejara mi amistad con la chica Arias. Yo estaba sentado en el comedor y papá estaba parado delante de mí. Es por tu bien. Papá era indiferente a estas cosas, y en verdad cumplía los designios de mamá. Ella se oponía rotundamente a que saliera con la muchacha, no sé por qué se irritaba, y su enfado resultaba excesivo. La chica Arias no se parecía a sus padres, era completamente distinta, la recuerdo con la blusa celeste de cuello redondo y las mangas ceñidas, con el cabello revuelto sobre los hombros y la peregrina tristeza en el rostro nervioso y reservado. Esas cosas de los cuales hablábamos los muchachos, Eduardo, Domingo y yo, en el bar 45, mientras comentábamos los problemas del edificio. La chica Arias salía de su casa a las 11 de la mañana y cuando cruzaba el patio se levantaba un rumor visceral. En las ventanas y en las puertas aparecían los rostros contraídos por las sonrisas burlonas, risitas nerviosas. Domingo y yo, parados en la puerta principal del edificio, callábamos para verla acercarse y pasar rápido, sintiendo a sus espaldas la irritación de las gentes, hiriendo como cuchillo en cada mirada, en cada gesto, y en cada movimiento. Aprovechaba esos momentos para acercarme y acompañarla, para sentirme solidario con ella. Por aquel año, ella terminaba la secundaria y debía seguir cursos en un instituto superior para obtener un título. Era una cosa desagradable y que se sentía obligada a realizar por la situación familiar y el apremio de sus padres. Además, pensaba viajar a España, estudiar el alemán y seguir cursillos de enfermería práctica. Así íbamos absorbidos mutuamente en la conversación, pero al regresar al edificio dejábamos de hablarnos, sin mirarnos, reemplazados por un sentimiento de temor. Por mi parte, yo seguía vagando un par de horas más, luego de haberla dejado en el segundo piso, paseaba por los corredores, me detenía en el patio, en el primer piso, en esa explanada oscura y casi siempre llena de niños y me ponía a conversar con las chicas y los amigos. Cuando me acercaba a los grupos, había ciertos recelos y se mantenía un silencio enojoso, que nadie sabía cómo romper. De manera que solamente estaba con ellos un momento y sin querer ingresar a la casa, me ponía a esperar a papá, mirando por las ventanas de las escaleras que daban a la calle. A las 3 de la tarde, papá subía las escaleras, nos mirábamos en silencio y sin saludarnos, aprovechaba para entrar a casa y almorzar sin que nadie me recriminara. Mi madre me aislaba por todos los medios, sin dirigirme la palabra, negándose a todo trato conmigo. A mí me dolía todo esto, nos habíamos distanciado tanto que nuestra relación diaria era una permanente desconfianza,
Mamá vivía intensamente de ese espíritu rencoroso contra los Arias, obsesionada en una lucha particular, propiciando reuniones para criticar paso a paso cada uno de los actos de esta familia y sus partidarios. Esos traidores y cochinos. Gritaba mientras se preparaba para sus reuniones con un grupo de personas, y escuchaba con atención las informaciones de la radio sobre los últimos movimientos de la ciudad. Cuando se empezó a formar el comité comunal en nuestra zona, mamá fue a convencer a las gentes del mercado y a los clubes de madres para que se organizaran. También pidió ayuda barrio por barrio, y cuando fueron a edificio, y llegaron a la puerta de los Arias, estos, no solamente rechazaron a los delegados, sino que los insultaron y los humillaron. Mamá se quedó tranquila y no dijo nada. A partir de ese instante, con todos los resentidos, la familia Arias formó un grupo que se oponía al funcionamiento de los comités, aliándose con los comerciantes del mercado y apoyados por el APRA. Esta vez, mamá ya no pudo soportar más. Con la amargura durante meses, asumiendo el odio de la gente, se lanzó a la lucha con su intransigencia característica. Recuerdo que ese día, después de la asamblea, algunas personas se reunieron en casa y mamá formuló sus planes para iniciar su propia batalla. Tendrá la venganza, Exclamaba. De este modo aprovechaba todas las discusiones para atacar a los oportunistas como ella decía. ¿Con quién está tu padre? ¿Con nosotros o con los Arias? Me decían los vecinos en las escaleras, cuando bajaba al patio a esperar a la chica Arias, cerca de las 11, con Eduardo y Domingo. Eduardo me miraba disimuladamente, y en voz baja, con cierta malicia me decía. A lo mejor tiene su secreto. Domingo añadía un par de bromas y cambiábamos de tema, para referirnos a las demás chicas y a las reuniones en el local del comité. Los muchachos me reprochaban el que no me integrara a los círculos de jóvenes que se venían formando. Seguro con los Arias, igual como tú. Agregaban rodeándome y observándome como se debe mirar a un animal raro. Después me insultaban, a papá también le hacían estas cosas, y creo, hasta con mayor crueldad. Paseaba solo por los parques, me metía a cualquier cine, o buscaba refugio en algún lugar oscuro y tranquilo. Hacia la noche volvía a casa, confundido, sin querer pensar en nada, irritado por las seguras recriminaciones de mi madre. Y sin embargo, al entrar a casa, veía a mi padre sentado en la mesa, se absorbía en sus ocupaciones. Traía un mameluco viejo y con todos sus cachivaches, se aislaba en algún rincón de la casa para poner en práctica sus habilidades manuales. en esta casa se están perdiendo los pantalones, ahora se ponen mamelucos, ¿mañana qué será? Luego se colocaba frente a papá en actitud desafiante. Mi padre observaba irrealmente, sin hacerle caso ni dedicarle ningún gesto, absorbido en sus caballitos de madera. Mamá, entonces, se encerraba en la cocina con la prima Berta, atacando a papá, los comerciantes, los apristas, e insultando a sus enemigos. Después dejaba lista la comida y salía al local del comité, para discutir el problema de los malos olores, que esa semana había tomado cuerpo y era utilizado por los Arias para crear el desconcierto. Nosotros, todos los hermanos estábamos trabajando duro en casa, derrochando insecticidas y quemando eucaliptos de paso, no sea que el olor nos pudiese traer enfermedades. Nuestros propios esfuerzos nos fueron llevando a investigar el vecindario, y cuando preguntábamos a la gente sobre el olor, se quedaban con la actitud interrogativa, las opiniones eran distintas, opuestas, armándose un bochinche que era aprovechado por los partidarios del señor Arias, quien declaraba que no existía ningún olor, salvo el de aquellas mujeres que no se bañaban. De todo esto, se logró que una partida de hombres mantuviese una cuidadosa vigilancia en todos los pisos, en el patio y en las calles aledañas. Sin embargo, la señora Matilde, una mañana dijo: Se parece al olor de los perros cuando están muertos. Días más tarde, 3 vecinos vieron sus huellas en las escaleras, y al subir el 4º piso, la encontraron vagando tranquilamente con toda su exuberancia. Es un olor a guano y pécora. Dijeron, y esta vez nadie pudo contradecirles. Todos se miraban, asentían, señalando el 4º piso. Al cabo de una hora el olor había desaparecido sin dejar rastros de su presencia. Fue mamá quien descubrió el enredo. Una tarde, sentada en el corredor,
mirando el vapor de la tetera en el fuego, confirmó su corazonada. Se levantó precipitadamente, fue hacia la puerta, y mirando, Están poniendo bombas podridas de fabricación casera. la noticia corrió rápidamente por todo el edificio. Al día siguiente, el mal olor reapareció más intenso que nunca. Ya nadie lo podía dudar, era una campaña llevada de la mano por los apristas. No obstante, nadie había visto a estos sujetos colocar las bombas. Pero mamá consideraba que eran capaces de dinamitar la ciudad por el solo gusto de ver a la gente muerta. Una tarde, luego de haber visitado a unos parientes, regresábamos a casa papá, mamá, mis hermanos y yo. Al cruzar el patio, sin sospechar nada, observamos las miradas inquietas del vecindario, el fulgor del regocijo en los ojos. Escuchamos el murmullo a nuestras espaldas, después empezaron a seguirnos hasta nuestro piso. Solamente cuando llegamos a la casa nos dimos cuenta, la puerta estaba embarrada de mierda, las paredes cubiertas de residuos y las lunas quebradas. Nos quedamos mudos, mirándonos asombrados, sin saber qué hacer ni a quién recurrir. Los vecinos no sabían explicar lo ocurrido. Papá, después de un rato, con su natural sosiego, empezó a limpiar la puerta tranquilamente sin hacer un solo gesto. Mamá, en silencio y con el rostro endurecido, concentraba toda su rabia en el estómago. Algunos chicos reunidos detrás de nosotros, los inquilinos más cercanos, disimuladamente señalaban hacia el segundo piso, sin mencionar su nombre. ¿Por qué lo molesta mucho? Dijeron. Eso era todo. Y sin embargo, no comprendíamos la forma tan violenta y vengativa de actuar, como si fuéramos los culpables de las cosas que venían ocurriendo en el edificio. Y peor aún, lo que ocurría en la ciudad. El gobierno prohibió los mítines y movilizaciones callejeras. Los enfrentamientos eran más abiertos. Los estudiantes estaban en huelga. Se quemaban locales políticos, puestos policiales. La violencia se agudizaba más. Tenía pesadillas e insomnios permanentes. Salía temprano de la casa y me ponía a vagar por los alrededores de la ciudad completamente desalentado hasta un poco antes del toque de queda. No podía comprender ese acto tan infame como era el humillarnos delante de los vecinos manchando nuestra puerta de basura. No lo podía admitir. Y sin embargo, me preguntaba en el fondo, ¿acaso habían pruebas firmes contra ellos? ¿Quiénes los habían visto y a qué hora? Todo eso me aturdía y me aplastaba. Y la propia familia Arias no se manifestaba, dejando las cosas en la incertidumbre. Después, en mi propia casa, tenía que enfrentarme a las arremetidas de mis hermanos y de mi madre, ahora más hiriente y ofensiva que nunca. Para ella, yo era la piedra de la discordia, porque era el único en defender a la familia Arias, negándome a aceptar que eran los causantes del mal olor y discutiendo peormente con los vecinos, contradiciendo a mi madre que los combatía diariamente. Esa mujer te está perdiendo. Gritaba en la cocina, entonces empezaba una larga recriminación solitaria, sin dirigirse especialmente a nadie, conversando con las paredes, las sillas o las ollas, durante horas, echándole la culpa a la chica Arias de que yo hubiese cambiado. La chica Arias, sin embargo, había ido desapareciendo del edificio paulatinamente. Entre las luces de la avenida principal, caminaba recordándola solitariamente, sintiendo la necesidad de sus conversaciones, el brillo de su mirada, y sus manos moviéndose rápidamente sobre el aire, hablando y riendo. Cuando me encontraba con Eduardo, lo primero que hacía era criticarla duramente por orgullosa y pretenciosa, como él decía. Luego acusaba a la familia de ser soplones y traidores al comité comunal de nuestra zona. Apenas si podía conversar con Eduardo, ocupado en sus labores políticas secretas, me insinuaba. ¿Ahora qué va a hacer tu padre? Yo no sabía qué responder. Todo el vecindario esperaba algo de nosotros. Quizás lo peor había sido el momento en que papá, mamá y los hermanos, excepto yo, habían bajado al segundo piso, a la casa de los Arias para quejarse por los vidrios rotos y las suciedades de la puerta, y el señor Arias ni siquiera había tenido la gentileza de abrirnos la puerta, a pesar que le tocamos repetidas veces el timbre. Al agudizarse las luchas políticas perdió totalmente su capacidad de movilizarse, al pasar el grupo a las reuniones clandestinas, y bajo consigna partidaria.
Replegada en la casa por medida de preocupación, se mantuvo colérica, sin querer hablar con nadie, indiferente a las lágrimas de sus hijos. Cuando el gobierno desató la represión contra los comités comunales, las detenciones eran masivas. El APRA y los periódicos alentaban y dirigían la violencia. Toda resistencia era arrasada, mamá apenas concentró en el recuerdo de las cosas. Papá recorría la sala con las manos a la espalda, mirando el techo, observando la puerta, los muebles, el piso, como si nunca los hubiera visto. Una mañana temprano nos tocaron la puerta. Un grupo de personas miraban apostados en el balcón, rodeando la casa, nos habían embarrado nuevamente la puerta, esta vez con más perversidad, sin dejar ningún espacio de la pared en limpio, incluido el suelo y el techo. Habían pintado varias consignas apristas y una serie de insultos. Los vidrios de las ventanas estaban intactos, las cortinas trizadas. Yo sentí como si un animal me estuviera comiendo las entrañas. Papá, serenamente trajo una escobilla y agua en el lavatorio, y ante la mirada de la gente, limpió la puerta y las paredes con un trapo. Ahora lo veo así, papá está completamente metido en su cuerpo, camina por toda la casa, haciendo pequeños gestos con la cabeza gacha, botando el humo del cigarro, por la nariz, parándose un instante, conversando solo, extendiendo las manos para recoger algún desarmador o periódico viejo desperdigado en el suelo. Al regresar por la tarde del colegio, se habían reanudado las clases parcialmente, papá seguía caminando incansablemente, con la misma vigilancia de la mañana. Mis hermanos, temerosos, se arrinconaban en una esquina, se abrazaban, y en silencio, observaban a papá. A las 7 de la noche salí de la casa, y el edificio permanecía en silencio. Ni en los patios ni en los corredores había nadie. Era como si todos presintieran que esa noche, en alguna hora determinada, la venganza se iba a consumar. Al bajar las escaleras del segundo piso, alzando la vista hacia la casa de los Arias junto al balcón, recordé su perfil, apoyada en la baranda, mirando al cielo, sumida en sus pensamientos, con un suave gesto ausente. Otras veces la había visto así. Segundos después, proseguí hacia el patio. Caminé sin rumbo fijo, la cabeza me dolía. Más tarde ingresé al bar 45, y sentado miraba las botellas inmóviles colocadas en los andamios, las mesas